Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un momento de reflexión. Bueno. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy nos toca estudiar un discurso que es un monólogo, es decir, no hay interlocutores, que tenemos en el capítulo 5, del versículo 19 al versículo 47, un largo monólogo muy interesante. Pero antes de iniciar esto, quisiera retomar algo de del último encuentro con Nicodemo, con la samaritana. Noté aquí algunas cosas. Los dos personajes, Nicodemo, un fariseo, un escriba, y la samaritana, tienen algo en común. Ambos son personas inquietas, que buscan algo, espiritualmente insatisfechas, vacías, en busca de algo, de alguien que calme su sed de vida, sea la samaritana como Nicodemo. Veremos el caso de Nicodemo, pero la pregunta que quiero hacer es esto: ¿a quién representan estos dos tipos de creyentes? Porque ambos eran creyentes. Uno además era un notable, un doctor de la ley, maestro de la ley. Ella, mucho menos, la persona había tenido ya 5 matrimonios, o 5 dioses, no sabemos qué se entiende con eso. Pero la pregunta que quiero hacerle: ¿a quiénes representan Nicodemo y la samaritana? Nicodemo es un notable miembro del Sanedrín, veremos un poco brevemente, escriba y maestro de la ley, conocedor de las Escrituras. No está conforme con la sola observancia de las leyes, normas y prácticas que prescriben las Escrituras. Cree saber que Jesús ha venido de Dios porque nadie ha realizado obras y milagros como él. Cree saber. Toma la iniciativa y busca a Jesús. Es él que toma la iniciativa en las horas de la noche y le pregunta qué debe hacer para entrar en el reino de Dios. La pregunta, para salvarse en última instancia. Jesús le responde que nadie puede ver el reino de Dios, si no nace desde lo alto. Más adelante él explica qué significa nacer de lo alto, es decir, nacer del agua y del Espíritu Santo, como lo había anunciado el profeta Ezequiel: os rociaré con agua viva, os infundiré mi espíritu. Jesús le explica que el nacer del Espíritu es un don reservado no únicamente para los judíos, sino para todos los hombres, pues Dios amó tanto el mundo que entregó a su Hijo al mundo para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Entonces, la fe de Jesús, en sus enseñanzas, es la puerta de entrada para el reino de Dios. Hay que nacer de lo alto. Entonces, ¿qué simboliza este hombre, este creyente, muy versado en las Sagradas Escrituras, inquieto, está buscando, ha visto o ha oído hablar de los milagros de Jesús, está buscando cómo entrar de verdad en el reino de Dios, porque sabe que no estaba satisfecho con la sola observancia de las normas y los sacrificios del templo, etc. ¿A quién se parece? A nosotros mismos cuando buscamos. ¿En qué sentido, esa? Pues
digamos que gran parte, por lo menos en nuestro caso muy cercano, ha sido buscar la verdad. Y siempre alrededor de buscar la verdad nos hemos tropezado con mil cosas, pero cuando ya te das cuenta que la vida no trasciende si no buscas una más allá, realmente pues queda muy demasiado superficial, Inquieto, demasiado vano vacío. y demasiado, sí, como que para qué, Insatisfecho. no termina sin sentido. Entonces Sí. ahí esa búsqueda es la que le hace a uno hacerse todas las preguntas, por más que hayas estudiado, por más, sin esa nacer de nuevo, O todo nacer de lo queda, alto, como era de verdad. queda todo como En el vacío. en el aire. ¿Qué, ¿sí? qué otra cosa encontramos? ¿En qué se nos parece Nicodemo a nosotros? Entonces, primero, anda él en busca de Jesús porque ha oído, porque los milagros, dicen, demuestran que él es un hombre que viene de arriba, de Dios, que nadie puede hacer el milagro que él hizo si no viene de Dios. Pero él quiere entrar, quiere ver el reino de Dios, quiere entrar en ese reino de Dios que Jesús predicaba en todas formas. Y Jesús le dice, hay una sola forma de entrar, es que nazcas de nuevo o nazcas del Espíritu Santo, del agua, que es lo mismo, el agua y el Espíritu Santo en ese caso. Solo así, sí, la fe, solamente la fe en Jesús, que es un don del Espíritu, puede permitirte salvarte, entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo nos vemos reflejados nosotros en Nicodemo? Porque solamente a través de Jesús podemos entrar o podemos pretender buscar Salvarnos. el reino de Dios. Solo a través de Jesús, no hay otro camino. Igual Nicodemo buscó a Jesús solo a través de Jesús, él se convenció. Sí, porque hay creyentes, cristianos, no cristianos, practicantes, no practicantes, que piensan que pueden salvarse con sus propias fuerzas, con sus rezos, con su práctica, las misas, etc., ¿no? Y piensa que esto que está ¿no? es suficiente para poderse salvar. Jesús le hace caer en la cuenta que tiene que nacer de nuevo y de lo alto. Tiene que intervenir alguien que es un don de Dios, que es el Espíritu de Dios, para que suscite en él la fe en Jesús. Ahí está. Sí. Solo Jesús puede abrir la puerta del reino de Dios. Tú con tu rezo, con tu fe, con tus prácticas, puedes sentirte satisfecho o insatisfecho. Finalmente se nota que Nicodemo era una persona insatisfecha, a pesar de que conocía todas las escrituras y era un notable miembro del Sanedrín, no estaba satisfecho consigo mismo, sino buscaba a quién, no algo, sino a alguien. Que yo creo que es, busca a Jesús. yo creo que es lo que nos pasa mucho a muchos creyentes, incluso practicantes, que ya han encontrado que van a misa, que hacen una cantidad de cosas y todo bien, pero llega un punto en que la gente se siente que algo falta, y ese algo es el nacer de nuevo, y es esa misma pregunta que Nicodemo se hizo y que todos nos haremos en algún punto. Que es la fe en Jesús. Es decir, uno puede creer en Dios, ser creyente, practicante, etc., en cualquier Dios, los musulmanes o los budistas, pero Jesús acentúa esto, solo la fe en Jesús, que es un don del Espíritu, del bautismo, el agua, puede dar la salvación, nadie más. Si no basta ser creyentes, hace falta buscar a Jesús, de noche o de día, como hizo Nicodemo, por miedo o por conveniencia. Entonces esto es muy bueno tener en cuenta. Entonces, Nicodemo es uno de los... se parece mucho a cualquier persona que está inquieto, vaciado, insatisfecho. Y que él había tratado de buscar, había estudiado, había estudiado la ley, pero definitivamente todavía no encontraba la respuesta, ¿no? Y es lo que decimos, y hay mucha gente que cree que con 2 rosarios al día, con sus recursos, haciendo ABC, pues se logra y... Sí. Luego, miremos la samaritana. La otra persona inquieta, insatisfecha, vacía y sedienta de verdad y de amor, de campo religioso o un sentimental, porque había tenido 5 matrimonios, es la samaritana. El Evangelio nos narra que Jesús
es Jesús quien toma la iniciativa. En el caso de Nicodemo es él que busca a Jesús de noche. En cambio, Jesús viene de un largo viaje de Jerusalén, se sienta al borde de un pozo que había mandado a cavar Jacob, el patriarca, y espera. Y cuando llega la samaritana, él le pide, no le pide agua, le pide algo de beber. Es muy, muy diferente pedir agua del pozo o pedir dame de beber, lo que dice Jesús. Ella se extraña porque que un judío despreciado por los... que un judío que despreciaba a los samaritanos se atreviera a hablar con una mujer, que no era normal, y con una samaritana. Entonces él le dice, ¿cómo es posible que tú me pidas a mí, que soy samaritana? Él le contesta, si supieras quién te está pidiendo de beber, tú misma le pedirías, ¿no? Que te diera agua, que te diera... Sí. Dice, tú misma pedirías a él y él te habría dado agua viva, no la agua del pozo. La mujer le responde, el pozo es muy hondo y tú no tienes con qué sacar agua de ese pozo, que nos dejó el patriarca Jacob, tú no eres más grande que el patriarca. ¿Te crees más que Jacob? Le pregunta. Jesús le responde que el que bebe de esa agua volverá a tener sed, por muy patriarca. Sí. En cambio, el que beba del agua que él le da, no tendrá sed jamás. No solo se convertirá en una fuente de agua, se convertirá en una fuente de agua que brota para la vida eterna. No solo tendrá agua suficiente para sí mismo, sino que tendrá agua, verdad y amor para brindar a los demás. La samaritana, ni corta ni perezosa, le pide que le dé de esa agua. Claro, porque se hubiera ahorrado el ir de la casa al pozo, del pozo a la casa. Tenía que ser pesado el cántaro que tenía. Jesús está dispuesto a hacerlo, pero primero ella tiene que venir con su marido. Ella le responde que no tiene marido. Jesús le dice, has dicho bien, porque el que no tiene marido, porque has tenido 5 y el que tienes actualmente no es tu marido. Los intérpretes de este texto no saben si se refería exactamente a 5 matrimonios, se permitía 3 matrimonios máximo, se moría el cónyuge, más no 5. Otros dicen que eran los 5 dioses de los sirios que habían traído de Siria a la gente para que poblara el norte de Israel. Pueden ser dioses, has pasado de un dios a otro. La samaritana reconoce que Jesús es un profeta porque sabe leer en la mente y en el corazón de ella. Necesita preguntar. Lee sus pensamientos. Entonces cambia de tema y le pregunta que no le convenía tocar esa fibra, ¿no? Entonces le pregunta, ¿dónde hay que adorar a Yahvé? ¿En el templo de Jerusalén o en el templo de los samaritanos que estaban en un monte Garizim? Entonces le plantea una cuestión religiosa. Jesús le responde que ha venido la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. La samaritana le responde que cuando venga el Mesías despejará esta duda, si hay que dar culto a Dios. Pero el evangelista Juan no dice adorar a Dios, sino adorar al Padre. Él llama a Dios Padre. En 3 oportunidades sustituye el nombre de Dios con el nombre de Padre, que es muy significativo tener en cuenta eso. Bueno, entonces, luego él se revela, yo soy, no hace falta que ustedes esperen el Mesías, porque yo soy el que te habla. Bueno, aquí está presentada la figura de la samaritana. ¿En qué se parece la samaritana a nosotros? Bueno, primero la pregunta. ¿Qué verá? Emilio, templo de Jerusalén y templo de Garizim. Garizim se llamaba el templo. Pero el templo de los samaritanos. De los samaritanos. ¿Y el de Jerusalén, de los judíos? Sí, sí. La capital, ¿no? Sí. Yo digo que se parece
una persona que había del mundo, había vivido su vida y era pero inquieta, insatisfecha porque tan pronto Jesús le habla de un agua viva, Ahí mismo. Llama la atención. él acepta, por supuesto le pide en agua, pero él dice primero trae tu marido. Bueno, Yo creo que a todos nosotros mismos también, porque por más que tú busques a Dios, Él es el que te termina encontrando. O sea, yo pues, creo que uno busca y busca, pero hay un punto en el que hay simplemente un encuentro y se da uno cuenta que es Él el que ha estado más buscándonos a nosotros que nosotros esperando al borde del pozo. darnos las que somos los que encontramos a Dios, porque pues claramente no funcionaría, pero sí es esa sensación y es ese acogernos. Él es el que nos acoge Sí. a nosotros. ¿Y qué más se nos parece o puede parecer a quién? ¿A quién simboliza esta mujer? Para mí está bien como, pues cuando uno se deja seducir por todas las cosas del día a día, que está más pensando en su día a día, de cuántas veces tengo que ir a coger agua, los 5, no sabemos, bueno, los 5 maridos o los 5 dioses, pero está más centrada en su mundo y en su día a día, y de pronto llega Jesús y le toca la puerta. Eso. Y toca, sí, y se abre. Sí, una persona que tiene una vida de repente muy complicada, de debilidades, errores, etc., pero que está abierta a que Dios, que Jesús le abra una perspectiva nueva. Sí, se nota que era una persona pecadora como cualquier uno de nosotros es pecador, pero no es cerrada a la gracia, a la visión de Dios. Entonces ella, cuando Jesús le ofrece un agua viva que se convierte en una fuente de vida, no solo que puede brindar vida a otras personas, ella lo acepta y entra a plantear preguntas sobre si el Mesías viene, quién es el Mesías, etc. Lo admite que él es un profeta, que es superior a Jacob, porque puede sacar agua nueva. Entonces, es una figura simbólica, independientemente de que este episodio sea histórico o no, el encuentro, pero sí refleja la situación de una persona inquieta, insatisfecha en su vida, porque había pasado por 5 matrimonios, 5 dioses, ¿no? Pero que está buscando algo más. Y Jesús le ofrece. Imagínate, la primera revelación de Jesús que realiza en su vida es a una mujer de ese talante. Yo soy el que te habla, yo soy el Mesías, ¿no? Y luego dice que habrá que adorar al Padre en espíritu, ¿verdad? También le enseña cómo hay que adorar. No importa si en Jerusalén o en el monte de ellos, sino que lo importante es adorar al Padre en espíritu y verdad. Entonces, Pero tan diferentes de todas maneras los dos, ¿no? Nicodemo y la samaritana, o sea... pero ambos están sí, abiertos. sí, Sí, la Si fe no que nos es, hubiera dado la... sí, sí. la fe es abrirse a una instancia superior, a una dimensión superior. Sí. Aceptarlo primero como profeta, que es superior a Jacob que montó el pozo, que es el Mesías, que entonces él regresa a Sicar, el pueblo, y avisa: yo encontré a alguien que ha leído mi vida. Entonces salen de la ciudad y escuchan a Jesús, y Jesús acepta pasar 3 días en Sicar con esta persona, los cuales finalmente reconocen que Jesús es el Salvador. Si ustedes leen aquí, dice en el texto, muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por las palabras de la mujer que atestiguaba: me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron a él, los samaritanos le rogaron que se quedara con ellos, y Jesús se quedó allí 2 días. Fueron mucho más los que creyeron por su palabra, y decían a la mujer: ya no creemos por tus palabras, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Por primera vez habla de Jesús como Salvador, como profeta, como Mesías. Esto es importante porque Jesús poco a poco va revelándose, y no necesariamente
a judíos muy estrictamente observantes, como el caso de Nicodemo, sino a una mujer del mundo, ¿no? Exactamente. Que nos da esperanza a todos, porque Sí. a veces se pensaría que para poder tener un encuentro con Jesús tiene uno que ser quién sabe cómo, Sí. y resulta que el día menos esperado es mismo Jesús quien llega por ti. Muy bien, sí, son interesantes los dos. Son diferentes y a la vez muy similares, porque Sí, los dos de son acuerdo. inquietos. Sienten el vacío de la vida y están en busca de algo. Ella con mayor razón, porque una persona de vida que había, ¿no?, con unos antecedentes muy poco propicios para creer en Jesús, es la primera que se abre cuando Él le promete un agua viva, ¿no?, una vida nueva. Muy bien. Ahora sí entramos a estudiar el texto. Antes de el contexto en que se da este monólogo, este largo discurso de Jesús que va del versículo 19 al 45, es un discurso bastante difícil de entender, pero a la vez muy revelador. Hay que tener en cuenta que Jesús acababa de curar a un enfermo paralítico. Él llega a Jerusalén, estamos en Jerusalén, llega a una piscina llamada Bethesda y pregunta a una persona, uno de los enfermos que estaban ahí esperando que el agua se moviera. Parece que había una corriente interna en la piscina que movía las aguas, no sé por qué. Y creían que el primero que se tirara a la piscina cuando el agua se movía, recuperaba la salud. Entonces había un montón de gente esperando el movimiento de las aguas. Y esta persona, este enfermo paralítico, llevaba 38 años esperando su turno para poderse tirar a la piscina. Él nunca, antes que él se tirara, el viejito, imagino, alguien se anticipaba. Y por lo tanto él no podía recuperar. Entonces, 38 años sufriendo una parálisis. Así que por la mañana los familiares lo llevaban, por la noche lo recogían, ¿no? Cuando Jesús le pregunta, él alega: sí, yo estoy aquí, pero nunca respetan mi turno. Y Jesús lo sana, lo cura totalmente, ¿no? Entonces, pero era un día sábado, prohibido, para los judíos muy observantes, estaba prohibido sanar, curar. Entonces, dice el texto que el hombre fue a decir a los judíos que era Jesús el que le había devuelto la salud. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas el sábado. Entonces, todo tiene que ver con el sábado. Pero Jesús les replicó: mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. Entonces, la respuesta de Jesús es muy contundente. Mi Padre, entonces, Él reconoce que es Hijo de Dios, mi Padre. Sigue trabajando. Porque ¿cuál era la mentalidad de ellos? Dios creó el cielo y la tierra en 6 días y el 7º día descansó. Por lo tanto, de ahí en adelante, todo el día sábado estaba sagradamente limitado a que nadie pudiera dar más de un cierto número de pasos, no podían hacer muchas cosas. Jesús más tarde dirá: pero los sacerdotes del templo trabajan el día sábado atendiendo los sacrificios, etc. Por lo tanto, pero Jesús, la razón que da Jesús: mi Padre trabaja continuamente y yo también. Lo que indica, no hay ninguna limitación. El sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Entonces dice, los judíos intentaban matarle, porque para ellos era una ofensa grave. Primero, el violar el sábado. Segundo lugar, hacerse hijo de Dios. Doblemente hereje. Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Entonces, lo que vamos a leer es la respuesta de Jesús. Leamos entonces aquí en el texto de la página 49. Jesús, pues, tomando la palabra, les decía: en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre.
lo que hace Él, eso también lo hace igualmente el Hijo. Porque el Padre quiere al Hijo y le muestra todo lo que hace. Y le mostrará obras aún mayores que estas, y vosotros os asombraréis. Porque como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué encontramos acá? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Primero de todo, miren que dice, en verdad, lo que de una forma muy solemne declara que el Hijo no puede ser nada por su cuenta. Está en sintonía, en armonía total. Lo que dice el Padre, lo que hace el Padre, lo hace el Hijo. Para ello, primero de todo, pensemos. Uno de los dogmas principales de los judíos era el monoteísmo, un solo Dios. Escuches él, tendrás un solo Dios. Y lo amarás con todo el corazón, con todo el alma, etc. Era el dogma de ellos. En un mundo, en el ambiente de ellos, estaban rodeados de pueblos politeístas, ¿no? Los asirios, los romanos y los demás, los egipcios. Por lo tanto, para ellos era una verdad que no se podía contrabatir, un solo Dios. Y Jesús habla de su Padre. Y el Hijo no puede ser nada de lo que el Padre le ha dicho y le ha enseñado. Por lo tanto, era una ruptura total de la fe de ellos monoteísta, aceptar que el Padre, que Dios Yahvé, tenía un Hijo y que el Hijo obedecía totalmente a lo que el Padre le decía y cómo lo hacía, le enseñaba. Entonces, lo que hace Él, eso también lo hace igualmente el Hijo. Entonces, una revelación total. El Padre enseña al Hijo todo lo que tiene que decir y hacer, y se lo muestra. Para nosotros es muy difícil entender esto porque Jesús era realmente hombre, sin embargo estaba en plena comunión, en plena sintonía con su Padre. Uno utilizaría una palabra que el Padre le respiraba en la nuca, es decir, no había un solo movimiento, un solo milagro, una sola palabra que Jesús no dependiera del Padre. Pero a continuación dice, porque el Padre quiere al Hijo y le muestra todo lo que hace. Aquí está un poco la respuesta. La relación entre Jesús y el Padre es de amor. El Padre lo ama y por tanto le enseña. Porque es así, la vida. Un buen papá enseña a su hijo cómo tiene que portarse, qué tiene que decir, cómo tiene que hacer las cosas, ¿no? Entonces, todo en esta palabra está un poco la relación. El Padre ama a su Hijo. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros? Nosotros somos también hijos de Dios. En Cristo somos hijos del Padre. Lo que indica que si mi respuesta a la voz del Padre, al Evangelio, a la palabra del Padre, es de obediencia, de docilidad, de confianza, de total aceptación, esto es lo que debe ser un hijo, como Cristo, ¿no? Y todo movido no por el miedo, por el temor de Dios, sino por el amor. Dios me ama y me enseña a través de su Hijo el camino. Mi respuesta será responder a tal amor con igual amor, haciendo... Sí, entonces, aquí se derrumba un poco lo que era el santo temor de Dios, que era lo que guiaba a los judíos observar los mandamientos, porque Dios puede castigar, me da la vida, pero puede matar la vida, etc. Se cae este paradigma del temor y todo se reduce a que el Padre ama al Hijo, le enseña, los hijos también tienen que hacer lo mismo que Jesús, ¿no? ¿Qué opinan? Claro, y adicionalmente que, digamos, yéndonos para atrás, cuando mirábamos todo lo del Antiguo Testamento, pues muchas veces, digamos que el pueblo vio era que el Padre les hacía ganar ciertas batallas. Claro, y entonces, no era el Padre, era Yahvé. Exacto, Dios les hacía ganar era batallas, sí. Entonces digamos como que ahí no veían era amor, sino era otra la reacción. El poder, la fuerza, la trascendencia,
la sabiduría de Dios, que sabía manejar el pueblo, que lo liberó de la esclavitud, que lo trajo con un brazo extendido, fuerte, ¿no? Y en cambio, Jesús todo lo reduce a la palabra, el Padre quiere a su Hijo y le muestra todo lo que hace. ¿Qué más nos dice esta? La unión perfecta entre ellos dos. Sí, y para nosotros, ¿qué consecuencia trae? Como creyentes, la creencia... Si nosotros somos cristianos, ¿sí? Somos discípulos de Jesús, lo somos en la medida en que hacemos lo que el Padre nos dice. Y el Padre nos habla desde su palabra, que es Cristo. Entonces, aquí trae una obligación tal, pero no porque el Padre me dice, hay 10 mandamientos, ¿no? Sino por amor uno tiene que acatar, acoger la voluntad, la palabra de Dios. Responder como responde el Padre. Sí. Y nosotros como hijos responder, si de verdad nos sentimos hijos, que ahí está un gran paso cuando uno, antes de sentirse realmente bautizado, y después, porque podemos estar todos bautizados, pero no vivir el bautismo. Entonces, después de verlo como una realidad en mi vida y saber que Dios es mi Padre, ¿cómo no me voy a querer parecer a Él? Y cada vez que no me parezco a Él es cuando no solamente abro distancia yo misma, sino que pues hago todo lo contrario claramente a su voluntad, a su amor y a lo que me hace feliz. Que pienso que es lo que falta en mucha gente, muchas personas son cristianos, cumplen como si fuera una carga las enseñanzas del Evangelio, de la Iglesia, los mandamientos, piensan que es una carga que Dios les ha cargado, les ha puesto un peso enorme sobre ellos, porque tienen que ir a misa, tienen la Eucaristía, y no saben que en cambio es una respuesta a un amor que nos precede. Dios amó tanto el mundo que Dios nos entregó a su único Hijo, ¿no? Dios quiere a su Hijo y Él le muestra todo lo que hace. Todo lo que hace indica que las enseñanzas que encontramos en el Evangelio vienen del Padre. Sí, lo que Jesús nos enseña en las parábolas, en la bienaventuranza, en los grandes discursos como vemos ahora, son las propias palabras del Padre. Y cuando uno lo llama Padre y no Dios, entiende que es una relación paterna, ¿no? Paternal. Y no es un Dios que está allá sentado en las nubes, que me impone obligaciones y que me dice cosas que no entiendo. Y que manda castigos, Además, que es lo que también muchas personas perciben. Pasa esto, sí. Luego dicen, y le mostrará obras aún mayores. ¿Cuáles son las obras que muestra el Padre a su Hijo para que les haga? La resurrección. Milagros, como la resurrección de Lázaro, la propia resurrección propia. Y lo que hacen los apóstoles y la iglesia, obras mucho más mayores, porque los milagros de Jesús son muy pocos en relación con los milagros que se dan todos los días. En la iglesia los santos han hecho muchos milagros, ¿no? Entonces le anticipa. Porque como el Padre resucita a los muertos, aquí viene la prueba definitiva. Como el Padre resucita a los muertos y nos da la vida, así también el Hijo da la vida a los que quieren. El milagro más grande es la resurrección. El Padre da la vida. Sabemos todo que la vida no viene de Dios, ¿no? La respiración que tenemos es el aliento de Dios cuando nacimos, cuando fuimos concebidos. El cuerpo nos lo dan nuestros padres, pero la vida, la respiración, la da Dios. La vida es propiedad de Dios. Entonces, el Padre resucita a los muertos y les da vida. Así también el Hijo da vida a los que quieren. Entonces, el Padre delega en el Hijo el dar la vida a sus discípulos, a sus creyentes. Sí. Sí. Entonces aquí contamos la identidad del obrar de Él y del Padre, ya, ¿sí? Muy bien. Leemos el segundo punto, versículo 22, en adelante.
que el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha entregado a su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo ha enviado. En verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Aquí agrega algo más. No solo al Hijo le enseña todo lo que tiene que decir y hacer, sino que le delegó en él el poder de juzgar. Es un paso muy grande, porque uno piensa, Dios es el que me va a juzgar en el Tribunal Supremo, pero dice dos cosas. Primero que todo, que el Padre delegó en el Hijo la potestad, el poder de juzgar a los hombres. No solo, Jesús dice que el que cree en Él ya ha sido juzgado. No hace falta que el último día Jesús juzgue, porque han creído en Él, porque vino Él es la luz se difundió en todo el mundo. El que acepta con fe a Jesús no será juzgado. El único evangelista que habla de que el juicio se realiza desde ya en la vida del hombre es Juan, porque todo lo demás hablan, San Mateo, en el versículo del capítulo 25, que separará las ovejitas de los corderos, y que dirá a los unos, yo tenía hambre, etc. Y que, por lo tanto, al final llamará bienvenidos los que han cumplido y malditos los demás. En cambio, Juan dice que ya en esta vida Jesús nos juzga. A partir del momento en que hemos visto la luz y hemos aceptado la luz, la revelación, se ha realizado ya el juicio. Es decir, Jesús ya no nos juzgará si nosotros durante nuestra vida hemos acogido la luz, la revelación, la fe. De todas maneras, vale la pena la anotación, y es, no podemos decir que aquí termina todo, sino por el contrario, que empieza, porque muchas veces la gente dice, no, pero yo ya me convertí, yo ya creo, yo ya declaré que Cristo es el Señor y ya, entonces puedo seguir mi vida como siempre. Y realmente ahí es donde habría una incoherencia si no cambiamos todos los días y realmente se busca hacer la voluntad del Padre y pues llegar a ser santos. Entonces cambia un poco el discurso si uno se queda solo en eso y no ve que es una coherencia de vida lo que sigue, ¿no? Pero a la vez hay otra, la confianza. Si yo me abierto a la revelación de Jesús, no tengo que tener pavor y terror de que después de mi muerte Él me abandone. Tiene la confianza que Jesús, si yo la recibí en vida, con fe, con amor, cumpliendo, ¿no? Jesús no me va a decepcionar. La fe no defrauda, ¿no? Yo estoy seguro que Jesús me recibirá de una vez, sin un juicio. Sí. Y lo dice también antes, cuando hablaba con Nicodemo, dice, también lo dice. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, ya en esta vida. De acuerdo. Porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y el juicio consiste en que la luz vino al mundo, Jesús vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal odia la luz y no se acerca a ella. Sabemos que los ladrones no van, roban en la oscuridad, para que nadie censure sus obras, pero el que obra la verdad se acerca a la luz, para que no quede de manifiesto, que actúa como Dios quiere. Entonces, es una verdad que nos propone el Evangelio. El que cree en Jesús no será juzgado con severidad, sino que ya de una vez será acogido en el reino. Entonces, una esperanza alentadora, consoladora, ¿no? Porque siempre la muerte
Nunca uno llega a la muerte sin haber pecado. Exacto. Siempre uno tendrá terror de que en el último momento rechace la palabra de Dios, la esperanza, la vida eterna, porque no sabemos cuáles serán nuestros últimos momentos de nuestra vida. Entonces es una revelación muy consoladora, ¿no? Y una invitación a ser perseverantes. Exacto. Y yo creo que desmenuzar mucho la palabra que es creer. Exacto. Porque es que una cosa es aceptar, otra cosa es Decir que creo. Es decir que creo, y otra, digamos, para mí el creer es como se enamora uno cada vez más y necesita más. Y de Jesús. Claro. Porque uno no conoce al Padre. Uno solamente cree cuando tiene una experiencia personal con Jesús. Porque el Padre no lo conocemos, a Dios no lo conocemos. Y solo a través de salvo Jesús por lo que Jesús nos ha presentado, enseñado. como un padre que quiere a su hijo, que le enseña todo lo que tiene que hacer. Pero lo definitivo de nuestra vida cristiana es aceptar que Jesús es nuestro Salvador, es el camino, la verdad, es nuestro juez, pero nos juzga desde ya. Eso, como dices tú, es una verdad que nos puede hacer trampas, porque uno confía tanto en sus rezos, en sus buenas obras, que cree que ya está salvo. No hace falta, ya puede dormir, se puede recostarse. Pero también es consolador en el sentido que confía que Jesús no nos defraudará. Hemos aceptado la luz y hemos vivido en coherencia. Muy bien. La tarea de juzgar... No, perdón. Versículo 25, vamos. Versículo 25. Seguimos con Juan. En verdad os digo, llega la hora, ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado poder para juzgar, porque es Hijo del hombre. No os extrañéis de esto. Llega la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí viene una revelación que era totalmente nueva para los judíos de ese tiempo. Tengan en cuenta, que tengo dos puntos, que era la fe en el más allá para los contemporáneos de Jesús, ante todo el Antiguo Testamento, era un misterio. Decían que el justo, todos los hombres, irían a parar en el Seol. De Seol. Seol, que era un sitio con oscuridad total, donde los justos esperaban que un día, cuando viniera el Mesías, Dios los sacará de esta fosa fatal y los llevaría a su morada. Pero no había una certidumbre. Recién cuando el profeta Ezequiel, primero que todo, la resurrección, cuando se habla del misterio de la resurrección, el Dios único es también el único Señor de la vida y de la muerte. Esta es una fe de ellos. Sí. Solamente Dios es dueño de la vida, que nos da la vida, y de la muerte. Él hace bajar el Seol y hace subir de él. Él rescata el alma de la fosa y le devuelve la vida. Esa es la fe de los judíos durante gran parte del Antiguo Testamento. Ezequiel, profeta, en el capítulo 36, en la visión de los huesos, ¿te acuerdas que habíamos estudiado? Que ve los huesos calcinados y finalmente le da la orden de decirles que se revistan de los nervios, anuncia la resurrección de Israel y de todos los muertos. Vendrá el día, veamos, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos andan diciendo,
se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza a raíz del destierro en Babilonia. Esto dice el Señor Yahvé: voy a recoger a los israelitas de entre las naciones a las que marcharon. Los reuniré a todos de todas partes para conducirlos a su suelo. Haré de ellos una sola nación en esta tierra, en los montes de Israel, y los gobernará un solo rey, será el Mesías. No se contaminarán más con sus basuras, con sus ídolos, con todos los crímenes. Serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero entonces Ezequiel ve en estos versos que se convierten en persona, ve al nuevo Israel después del regreso de Babilonia, pero a la vez anuncia que estos huesos secos se llenarán, se volverán a revestir de los músculos, etc. Lo que indica que eso. Más tarde el profeta Daniel habla que los muertos en batallas de los judíos contra el rey Antíoco resucitarán. Entonces hay dos únicas menciones en el Antiguo Testamento de una posible resurrección, ¿no? Cuando llega de Jesús, inaugura la resurrección, empieza con resucitar a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, luego a Lázaro, y él mismo resucita. Por tanto, el hijo recibe, dice, puede dar la vida, puede entregar su vida y retomarla. Jesús viene a anunciar la resurrección, que Él es el dueño de la vida. Dice, el Hijo del Hombre, que le dice texto, el Hijo del Hombre ha recibido el poder de juzgar y de devolver la vida. ¿Dónde está el texto que hemos leído? Dice, llega la hora en que los muertos oirán la voz de Dios. Es una revelación nueva para ellos. Y los que la oigan vivirán. Llega la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida. Y los que hayan hecho el mal para la condenación. Por primera vez Jesús habla en forma tan clara y nítida sobre la resurrección, sobre el premio para los que haya, los justos, la condenación para los malvados. Nosotros le dimos, porque yo esto lo sabía desde hace mucho tiempo, pero para cuando Juan transmite este evangelio a su comunidad de los años 90, 100, seguramente era una novedad para muchos, aún para los paganos que rodeaban la comunidad. Pero entonces, Emilio, la creencia de ese momento era que uno se moría, se iba para el Seol y estaban esperando la venida del sin saber cuándo, quién lo sacaría. Como en una tiniebla. Sí, sí, como en una gruta llena de murciélagos, imaginémoslo, oscuros, sin esperanza alguna, mezclados, justos e injustos. Cuando Jesús ya separa claramente, habrá una resurrección. Los justos se resucitarán para la vida y los que hayan hecho el mal para la condenación. Salen todos del Seol. O sea, el Seol es la cueva. Sí. Pero ya no, eso era lo que creían los que creían antes. Jesús revela. Pero todavía hay gente que cree que nos morimos y nos vamos al Seol. Sí. Y sí. Lo que indica, tan pronto moramos, ya primero todo, hay una resurrección, se dará en el último día. Sí, la resurrección de los cuerpos no ocurre inmediatamente después de la muerte, sino vendrá un juicio y una resurrección de todos, uno para la vida, otro para la condenación. Pero uno muere y ya no se va al Seol, sino sí. Ya nosotros morimos y ya quedó claro que no nos vamos al Seol, sino que cada uno ya... Además que hubo un juicio previo, exacto, ¿no? Según hayamos aceptado con fe a que Jesús es el Señor, es el Hijo de Dios, el Salvador, ya tenemos un juicio ya deliberado. Muy bien. Pasemos, versículo 30. Versículo 30. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta, juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Si yo fuera testigo en causa propia, mi testimonio no valdría.
pero en mi causa el testigo es otro y el testimonio que está dando de mí me consta que vale. Palabra de Dios. Te alabamos. ¿Qué dice Jesús en este párrafo? Repite, yo no puedo hacer nada por mi cuenta, todo está Con la voluntad de con la voluntad del Padre. Juzgo según lo que oigo del Padre. Mire entonces la total armonía entre Jesús y el Padre, eso es espectacular. Ningún hijo hace exactamente lo que su papá o su mamá le dice. Siempre hay una pequeña diferencia. Y mi juicio es justo, agrega por supuesto, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad que me ha enviado, y la voluntad es una voluntad de amor. El Padre me envió con un gesto, ha entregado a su Hijo por amor al mundo. Si yo fuera testigo en causa propia, dice acá Jesús, mi testimonio no valdría, porque en el libro de Deuteronomio se dice que solo el testimonio de dos personas puede dar lugar a una condena o una salvación, o una remisión. Nunca, cuando se dan consignas muy claras, cuando una persona es llevada a un tribunal, no había abogado en ese tiempo, hacía falta siempre testimonio como mínimo de dos personas. Jesús dice, mi testimonio, si yo fuera testigo en causa propia, dice, mi testimonio no valdría, porque una sola persona, si yo me presento y doy testimonio a mí mismo, no vale, porque yo puedo mentir, ¿no? Pero en mi causa el testigo es otro. Entonces, como ellos negaban que fuera hijo de Dios, Jesús trae 3 testimonios, no 2, 3. El testigo es otro. Entonces, veamos quiénes son los testigos de Jesús. En el versículo 33. Vosotros mandasteis a preguntar a Juan, y él declaró a favor de la verdad. Entonces, un primer testigo, Juan el Bautista. No es que yo busque testimonio de un hombre, sino que digo esto para que os salvéis. Él era una lámpara encendida y resplandeciente, y por algún tiempo vuestro afán era disfrutar de su luz. Pero el testimonio en que me apoyo vale más que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha encargado realizar, esas obras que yo hago, me acreditan como enviado del Padre. Y el Padre mismo que me envió sigue dando testimonio en mi favor. Palabra de Dios. Te alabamos. Entonces, Uno es Juan. el primer testimonio es el que dio Juan. Sí. En medio de vosotros, alguien que vosotros no conocéis. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, Juan, cuando presentó a Jesús en la orilla del río Jordán, lo presentó como alguien que venía, que era superior a él. No soy digno de amarrarle los 4, ¿no? Decimos nosotros. Y lo presenta como el Mesías. Cuando una comisión enviada por Juan el Bautista llega donde Jesús, para decir, ¿eres tú el que tenía que venir o tengo que esperar a otro? Jesús lo demuestra con los hechos. Tenía en la muchedumbre que lo seguía, había enfermos, empezó a curar a los ciegos, a los paralíticos, etc. Y le dice, y donde Juan, decirle esto, lo que habéis visto y oído, demostrando que realmente era el Mesías. Por lo tanto, el primer testimonio que alega Jesús es Juan el Bautista. Y todo el mundo veneraba y respetaba muchísimo el testimonio de Juan el Bautista, por lo tanto, no podían contradecirlo diciéndole, no, pero Juan no era un profeta, todo lo contrario, la fama que gozaba Juan el Bautista era tal que gozaba de plena confianza y credibilidad. Dice, él era una lámpara encendida y resplandeciente. Yo me pregunto, ¿cuántas personas en la iglesia son como Juan el Bautista, lámparas que alumbran y resplandecen, y nosotros de repente no escuchamos o contradecimos? Sí, la persona, sí, en la iglesia hay personas que son realmente lámparas encendidas y resplandecientes, y dice, y por algún tiempo
vuestro afán era disfrutar de su luz, ¿no? Es decir, ustedes tuvieron la oportunidad de estar al lado de un gran profeta que era una lámpara en sí por Dios, porque fue enviado por Dios Juan el Bautista. Y ustedes se disfrutaron por un tiempo, ¿no?, de la presencia, y luego no lo supieron defender cuando Herodes lo echó de mano y lo mandó a decapitar. Que nos hace pensar que en cualquier momento Dios suscita personas que son como lámparas que resplandecen e iluminan nuestro mundo. Pensemos en el Papa Francisco, el Papa Benedicto y muchos santos que nos rodean, ¿no? Laura Montoya, etc. Y nosotros, muchas personas, ves que disfrutar de la luz, de las enseñanzas, del ejemplo que dan, muchas veces desperdician esta oportunidad y en vez que asimilar y acoger las enseñanzas, somos un poco como los judíos que algún tiempo disfrutan su luz y luego dejaron de creer en él. Pero el testimonio en que me apoyo vale mucho. Pero es un testimonio de un hombre. Jesús no necesitaba el testimonio de un hombre, era el propio Hijo de Dios. Dice, mi apoyo vale es porque las obras que el Padre me ha encargado, los milagros que realiza Él, ¿no?, estas obras que yo hago me acreditan como enviado del Padre. Entonces, primer testimonio Juan el Bautista, con la reconoció como Mesías, como alguien que viene de arriba. En segundo lugar, las obras demuestran que soy enviado por el Padre, los milagros, ¿no? Me acreditan como enviado del Padre. Y el Padre mismo que me envió sigue dando testimonio en mi favor. No solo de las obras, sino el propio Padre. A orillas del Jordán, el Padre dice, tú eres mi Hijo predilecto. El Espíritu de Dios desciende sobre él. Por tanto, el Padre dio testimonio que era realmente el Mesías. Sigamos. Versículo 37. Vosotros no habéis oído nunca su voz, ni visto su rostro. A Dios nadie lo ha visto. Ni habita su palabra en vosotros, y la prueba es que no dais fe a su enviado. Palabra de Dios. Entonces, aquí empieza el contraataque de Jesús. Dice, primero que todo dice que ellos no aprovecharon la enseñanza de Juan el Bautista, a pesar que lo dijo claramente que Jesús era el Hijo, el Cordero de Dios. En segundo lugar dice, ustedes que se la daban de expertos en las Sagradas Escrituras, dicen, ni habita su palabra en vosotros. Ustedes no están cumpliendo, no están observando, no están acatando la palabra de Dios escrita en las Escrituras. Y la prueba es que no dais fruto a su enviado. Claro. El Padre envió a su Hijo, que es su palabra, y lo queréis matar, porque no observa exactamente el sábado como estaba previsto. Por lo tanto, es un ataque muy fuerte y muy serio de parte de Jesús contra ellos. Sigamos. Investigáis las Escrituras, ya que creéis tener en ella vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y vosotros no queréis venir a mí para tener vida. Otro testimonio, las Escrituras. Entonces, Juan el Bautista, las obras que él realiza y las Escrituras. Son tres testimonios muy fuertes de que Jesús es el que había anunciado Moisés las Escrituras. Si leemos en el Deuteronomio, les suscitaré de en medio de vosotros, de sus hermanos, un profeta semejante a ti, dice Yahvé a Moisés. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Exactamente lo que había dicho. Él hace eso. Si un hombre no escucha mis palabras, las que ese profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta de ello. Entonces, era muy claro que... ¿Ese Deuteronomio qué? Es 18. Deuteronomio 18. De modo que ellos, a rechazar a Jesús, no están observando, no están cumpliendo la Escritura y lo que Moisés había dicho claramente. Yo enviaré a ustedes un profeta mayor que ¿no? Muy bien.
y vosotros no queréis venir a mí para tener vida. Entonces, Él les ofrece la vida y ellos se niegan a recibir. Sigamos. 41. Honores humanos no los acepto, pero a vosotros yo os conozco. No lleváis dentro el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre, por eso no me aceptáis. Que venga otro en su propio nombre, a ese sí lo aceptaréis. Palabra de Dios. ¿Qué dice Jesús acá? Aquí ataca otra vez. Dice, yo siento que tengo 4 testimonios, ¿no? Juan el Bautista, las obras del Padre, las Escrituras. Dice, yo sin embargo no acepto honores. Dice, no me ufano de tener esta investidura de Mesías. Pero a vosotros yo os conozco. No lleváis dentro el amor de Dios. Ustedes no creen en mí porque no lleváis el amor. Aquí hay algo que nos debe llamar la atención. Creer es producto del amor. Es decir, para uno creer en alguien, tiene que amarlo. ¿Es verdad? Sí. Y conocerlo. Claro. Uno confía en un amigo, el esposo, un hijo, en la medida en que lo ama. Si yo no amo a una persona, no le creo. Fácilmente no le creo, porque es el amor que crea una corriente de credibilidad, de confianza, ¿no? Que me hace que yo tenga confianza en él. Si yo no lo amo, no lo respeto, muy probablemente también tengo una barrera para creer en él, ¿no? El amor es la puerta de entrada de la fe. Uno pensaría lo contrario, lo conozco y después lo amo, no. Aquí hay algo muy interesante. Ellos no amaban a Jesús, por lo tanto no creían en él, que era el Hijo de Dios, ¿no? Entonces Jesús dice, yo los conozco, no lleváis dentro el amor de Dios. Eran hipócritas, eran fariseos, claro. Se la daban de creyente, pero en el fondo no querían a Jesús. Si hubiesen amado a Dios, hubieran aceptado que finalmente la profecía de Moisés, que mandaría un profeta superior, lo veían en Jesús, obraba milagros, su palabra era totalmente acorde con las Escrituras, ¿no? Aunque no citaba nunca al profeta, pero era realmente un profeta. Por lo tanto dice, ustedes, yo los conozco, no lleváis dentro el amor de Dios. Esto nos hace pensar, porque es una palabra que nos cuestiona. Claro. Nuestra fe crece en la medida en que amemos a Dios, ¿no? Aparentemente, como decía, puede ser lo contrario. Cuanto más crece mi fe en Dios, crece también el amor. Jesús dice aquí lo contrario. Dice, a vosotros yo os conozco, no lleváis dentro el amor de Dios, porque yo he venido en nombre de mi Padre, por eso no me aceptáis. No aman al Padre porque rechazan al Hijo, ¿no? Que venga otro en su propio nombre, ese sí lo aceptáis. Porque simplemente en algún momento de la historia habían surgido falsos mesías, y en eso sí se agarraban, ¿no? Pero a Jesús, siendo que estaba totalmente conforme a las Escrituras, a las profecías, a este sí no lo recibís. Entonces es una acusación muy fuerte que hace Jesús. Pero lo que más me llamó la atención, no lleváis dentro el amor de Dios porque negáis al Hijo la confianza, la fe. Si nos preguntamos en nuestra vida, ¿no? ¿Qué tan valedera es nuestra fe? Tenemos que empezar a preguntarnos qué tanto amamos a Dios y a Jesús para que mi fe crezca. Porque cuanto más crece en mí la caridad, el amor a Él y a mi prójimo, indica que yo creo en las palabras, en las promesas que me ha hecho. Y no viceversa. Exacto.
¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Cuánto amamos a Dios? Es la gran pregunta, porque estamos llenos de vicios, en el sentido que amamos a todo en desorden. Dios debería ser siempre el primero, pero con la mano en el corazón muy probablemente el orden de las cosas no necesariamente es así. Entonces, esta es la invitación, a eso es a lo que... Y tengo que amar a mi prójimo, Claro. porque son hijos del mismo Dios, son hijos del Padre. A Dios que no vemos, lo amamos, pero lo amamos en la medida en que reconocemos al prójimo como hijo de Dios. Esta es la prueba, la demostración que amo a Dios, porque veo en mis hermanos, veo en mi prójimo, en mis hermanos. Exactamente. Entonces, pero lo que llama la atención es la prioridad es amar, siempre en el Evangelio de Jesús. El Padre me ama y por tanto me da a conocer lo que tengo que hacer. Vosotros no amáis y por tanto no creéis. Y por ende no hacemos la voluntad de Dios. Sí. Entonces, el amor antecede a la fe. ¿Qué sucede en un noviazgo? Pensemos. Uno siente la atracción y se encariña de una persona. Antes de conocerlo, de amarlo, no le ha revelado quién es, qué opina, etc., ¿no? Tan pronto hay una corriente de amor, de simpatía y de cariño entre los dos, empiezan entonces los dos a manifestar, a creer, a tener confianza. Antes de amar no hay confianza, es un extraño. Cuando ya empiezo yo a sentir cariño y hay un amor mutuo, entonces los dos empiezan a revelar quiénes son, cómo son, ¿no? ¿No es verdad? Sí. Lo mismo también vale para Dios. Amar a Dios para que aumente en mí la fe. ¿No? Ok. Terminemos. Si quieres, 44-47. ¿Cómo os vas a hacer posible creer a vosotros que os dedicáis al intercambio de honores y no buscáis el honor que viene del único Dios? No os figuréis que os voy a acusar yo ante el Padre. Hay uno que os acusa. Pues si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, dado que de mí escribió él. Pero si no dais fe a sus escritos, ¿cómo vais a dar fe a mis palabras? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí la última acusación fuerte dice: ¿cómo os va a ser posible creer? Bien, entonces, una dificultad que hay para la fe. Vosotros os dedicáis a intercambio de honores y no buscáis el honor del que me envió. Entonces, el afán de buscar dignidades, puestos, entre ellos eran, por supuesto, imagino que los interlocutores de él eran sacerdotes, fariseos, muy bien. Dice, ustedes están más interesados en buscar fama y honores entre ustedes, imagino en el ambiente del templo, etc., buscando honor y puestos, y no buscáis el honor que viene del único Dios. No les importa tanto buscar el honor de santificar el nombre de Dios, en cambio buscan la gloria, ¿no? No os figuréis, entonces, y termina diciendo, quien va a juzgarlos un día no seré yo, sino será el propio Moisés, porque él había anunciado, vendrá alguien, un profeta mayor que yo, si no lo escucháis, os condenaréis, ¿no? Dice, hay uno que os acusa. Imagino que el golpe más certero de Jesús, que puso a Moisés mismo, dice, él os juzgará, porque habéis traicionado, no habéis creído en sus palabras. Entonces, no será ni Jesús ni el Padre el que va a juzgarlos en el último día, sino el propio Moisés, el cual les había advertido que vendría alguien mucho más grande que y que tendrían que escuchar sus palabras. Pueden imaginarse la ira
la furia de estas personas después de que Jesús los enfrentó hasta con el propio Moisés, que era la figura más grande para ellos, ¿no? Moisés, que los había sacado de la esclavitud, que les había dejado los mandamientos, etc. ¿Cómo quedarían ellos frente a esta acusación de Jesús, muy clara y muy evidente? Al no aceptarlo él, que fue anunciado por Moisés, ellos se ganaron un enemigo en el propio Moisés. Bueno, pues más confundidos, porque imagínate en ese momento pretender entender esto y pues todavía nosotros nos dedicamos al intercambio de honores. Entonces sí, es como si estuviera Jesús diciéndolo en este instante y nosotros estamos dedicados a eso. Pensemos en la iglesia se da este fenómeno, ¿no? También. Claro. Que muchos del clero están buscando prebendas y de estar ocupando mejores posiciones dentro de la iglesia. Esto puede ser, ustedes están buscando intercambio de honores. El uno invita al otro y el otro lo invita, ¿no? Como sucede siempre en la clase social, cuando uno tiene cierta cual dignidad, cualquier poder, suele invitar a los de su propia categoría, ¿no? Intercambio de honores. Tal cual. Y no buscáis el honor del que viene del único Dios. Y os olvidáis de dar gloria y de alabanza y gratitud de Dios, ¿no? Es una acusación muy fuerte. Muy bien. Entonces, este texto, que es bastante largo, pero finalmente lo hemos resumido en estos 4. Que dice finalmente, primero que todo, que él tiene una relación muy vivencial con el Padre. En segundo lugar, que el Padre ha delegado en él el poder y la potestad de juzgar. Sí, ¿No? sí. Luego, que tiene 3 testimonios, 3 testigos sumamente autorévoles, ¿no? Que son Juan el Bautista, las obras que él realiza en el nombre del Padre y las Escrituras. Y al final habla, le dice: usted no aman a Dios, en usted no está el amor de Dios, porque rechazan al Hijo que había sido anunciado por Moisés. Entonces, un monólogo, aquí no aparece ningún contradictor, pero es suficiente claro para nosotros, porque pues, la verdad, hay una resurrección y en Jesús ha sido confiado el poder de juzgar, pero no juzgará a los que han aceptado a Él como luz, porque ellos ya han sido juzgados en vida. Por tanto, el que cree en Jesús ya no tendrá juicio en el momento de su muerte, porque ya ha creído, porque vino la luz y Él se dejó iluminar. Entonces, son verdades muy bonitas, ante todo porque confirman la resurrección del muerto. Muy bien, pasamos a la página 54. Sí, ¿quieres leer la introducción? Miramos a fondo nuestra vida. La historia de la relación de amor entre dos esposos o amigos siempre está marcada por ciertas señales o pruebas que demuestran que hay simpatía, admiración, pasión y amor del uno hacia el otro. Y para que el otro entienda que es amado y apreciado, hay que decírselo una y más veces como hacen los enamorados. Pero hay que darle también claras señales y muestras de aprecio y afecto. Jesús, que es el maestro por excelencia y que sabe lo que mueve el corazón del hombre a brindar confianza y amor, preparó la buena nueva del pan de vida, dándonos 2 señales y muestras persuasivas. Multiplicó los panes y peces y caminó sobre las aguas. Vamos a escuchar desde esta perspectiva el relato de Juan. Muy bien, entonces, eso tenía que dar pruebas evidentes que era el Hijo de Dios, que tenía el poder del Padre. Entonces lo hace en una forma que nos sorprende. Primero camina sobre las aguas, no, primero multiplica los panes y los peces. 5 panes, 2 peces, 7, siempre la sumatoria de 7 para Juan es muy importante. Y luego camina sobre las aguas, demostrando que tienen poder de desplazarse sin necesidad de tener que caminar. Muy bien, sigamos. Después de esto. Juan 6, 1-25. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, hacia la región de Tiberíades. Lo seguía un gentío numeroso, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Jesús subió a la montaña y allí se sentó con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. ¿Qué notan en este texto? Tratemos de destacar las palabras más sobresalientes. Un gentío. Se fue al otro Un gentío lado. numeroso. Ujú. ¿Qué más? Signos que hacía con los Sí. enfermos. Subió a la montaña. Subió a la montaña. ¿Qué significa para nosotros subir a la montaña? Siempre cuando Jesús pronuncia las bienaventuranzas, Se sube a la el discurso montaña. de la montaña, ¿no? Cuando escoge a los 12 de la montaña, Cuando va a orar. cuando va a orar en la montaña, subió a la montaña. Como más- Moisés había subido a la montaña para recibir la revelación de Dios, de Yahvé, y las 2 tablas, así él sube a la montaña. Como para estar más cerca. Y allí se sentó con sus discípulos. Entonces, había un gentío, pero Jesús se sienta rodeado de sus discípulos. Y además estaba cerca de la Pascua. Entonces, estamos en el contexto pascual, cuando para los judíos era recordar la liberación de la esclavitud de Egipto, y era la fiesta principal para ellos. La fiesta de los judíos. Mira que dice, la fiesta de los judíos, como si el autor del Evangelio, que seguramente era judío, habla de los judíos como si fuera otra clase de gente. Claro, La fiesta de los judíos, de ellos, Allá ellos, sí. no la nuestra. porque es que ya los judíos se dividen en dos. Claro. Muy bien. Leamos algo de el autor indica. El autor indica tiempo, lugar y los actores. Jesús, los discípulos y la gente. Aunque el autor no lo explica, su presencia en Galilea se debió tal vez a la amenaza a muerte de parte de Herodes. Se dice que Jesús pasó al otro lado del lago, pero no se sabe de dónde, de Cafarnaún, ni tampoco a dónde se dirigía. Lucas dice que el milagro ocurrió por los lados de Betsaida. Ningún evangelista dice el lugar exacto, y solo Mateo indica que subió a la montaña. En la tradición sinóptica, el monte evoca las bienaventuranzas, la transfiguración, la vocación de los 12 y la aparición después de la resurrección. Muy bien. Tenemos entonces varias. Ujú. Siga. Lo seguía un gentío numeroso porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Siempre habla de signo, nunca de milagro, ¿no? Sí. Sí. Una multitud sedienta de señales se agolpaba en torno a Jesús, que goza ya de una fama de curandero. Jesús intenta evitarla subiendo al monte, en probable alusión De Éxodo. a Éxodo Sí, 19:20. muy bien. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, el contexto en que desarrolla la multiplicación de los panes es pascual. Sigamos. Levantando entonces los ojos y viendo que un gentío numeroso venía hacia él, Jesús dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos panes para que coman estas gentes? Decía esto para ponerlo a prueba, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 jornales de pan no bastarían para que cada uno reciba un pequeño trozo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, pero esto, ¿qué es para tan gran número? Jesús dijo: hacer echarse a la gente. Había mucha hierba en aquel sitio. Los hombres se echaron entonces en número de 5.000. Muy bien. ¿Qué notamos aquí en Palabra este de Dios. texto? Te alabamos. Le alabamos. Hay 2 personajes que encontramos cuando Jesús llama a sus primeros 5 discípulos. Aparece Andrés, que era un discípulo de Juan el Bautista, el cual lleva, y luego Jesús encuentra a Felipe. Siempre encontramos a Andrés y Felipe los 2 juntos, ¿no? Y aquí aparece en Juan otra vez los 2. El uno dice: posible, ¿dónde compramos tantos panes para El 5? uno ya fue negativo. Sí. Felipe, ¿no? Andrés, en cambio, Tenemos reporta esto. que hay un muchachito que tiene 5 panes y 2 peces. 2 peces. Todo tiene un sentido profundo, ¿no? Ujú. No tiene nada. Primero todo es un niño, el cual no se le puede privar de los 5 panes y 2 peces. Tercero, es una nada en comparación con los 500 hombres y más sus familiares. De repente no eran 5.000, pero era un gentío muy grande, ¿no? Eso.
Entonces Felipe va de alguna manera incrédulo y Andrés va con alguna esperanza. Sí. Pone su Con granito una de arena. opción, sí. Eso es Entonces lo que tenemos tengo. dos opciones, o llegar incrédulo sin opciones, o decir al menos yo pongo este granito de arena, o yo Tengo encuentro esto. esta opción. Sí, aquí se destacan. El autor dice que Jesús levantó los ojos, no dice hacia el cielo, y tampoco eleva una oración como de costumbre, solo mira a la gente que le sigue, hambrienta de pan, de esperanza, de alegría y vida. Jesús está sentado con los 12, pero no se olvida que la gente lo siguió hasta el monte, hasta la montaña, y por supuesto sin tener con qué poderse alimentar. Entonces, la mirada de Jesús hacia la gente. Esto también tiene un mensaje por dentro, ¿no? Claro. No nos abandona, sí le preocupa lo que sentimos. Exactamente, lo que le rodea. Solo mira a la gente que le sigue. Sí, madame. Felipe respondió diciendo, Felipe era de Bethsaida. Jesús, para probarle, le pregunta qué hacer para alimentar a tanta gente. El autor se apresura a explicar que Jesús sabía de antemano lo que iba a hacer. Una pregunta retórica. Los sinópticos narran que los apóstoles se anticipan a esa pregunta y le recomiendan: despacha a la gente para que vaya a buscarse comida en la aldea vecina. Fue mucho más práctico, ¿no? Despacha a la gente, sabiendo que estaban muy retirados de Bethsaida o de Cafarnaúm. Jesús no quiere absolutamente que la gente se vaya, porque sabe que había entre ellos niños, mujeres, ancianos, enfermos ante todo, porque los que lo seguían eran con alguna intención de presentarle los... ya Isaías había profetizado: aunque no tengáis bastante dinero, venid a mí, comprad trigo y comed gratuitamente. Una profecía mesiánica. Vendrá un día en que nosotros tendremos pan en abundancia, la Eucaristía, la palabra, gratuitamente. Comed y bebed, ¿no? Bajo la imagen del alimento concedido gratuitamente, Yahvé invita a Israel a buscar lo que verdaderamente sacia. Buscar primero el reino de Dios, que todo lo demás se dará por añadir. Su palabra que hace vivir y promete vida eterna. Entonces, Jesús les proporciona un alimento muy superior y gratuitamente. Bueno, sigamos. Entonces Jesús. Versículo 11. Entonces Jesús tomó los panes y después de dar gracias, los repartió a los convidados. También hizo igual con los pececillos, tantos como querían. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sí. Así como en las bodas de Caná, el milagro de la multiplicación se realiza sin que Jesús pronuncie ninguna palabra de poder y sin que explique el proceso de transformación. La acción, tanto en Juan como en los sinópticos, coincide con el gesto ordinario por el cual el padre de familia israelita sirve la comida a los suyos, toma el pan, lo bendice y lo reparte, cuida que se recoja lo sobrante tras de haber servido cuanto quisieran. El milagro en sí no es descrito, pero los resultados son evidentes. Jesús distribuye personalmente los panes y peces, teniendo en cuenta el número de los convidados. Seguramente tuvo que haber pedido la colaboración de sus discípulos. Sí, nos llama la atención que él mismo distribuya. Obviamente. Digamos que no fueron 5.000, porque de repente el número 1.000 era una cantidad muy grande para ellos. 5.000 indican mucha gente, posiblemente no eran los 5.000. Que los pudo haber contado, claro. Pero el hecho de que él mismo fuera repartiendo, a diferencia de los sinópticos que siempre dicen que los dioses nos repartieron, indica un gesto ya de mucho cuidado y servicio, cariño hacia la gente, pobres, niños, ancianos. Igual cuando en la Eucaristía el sacerdote ya actualmente ofrece la comunión y los ministros apoyan. Tanto como querían. Aquí
encontramos otra vez la sobreabundancia, como en la boda de Caná, que convirtió 6 tinajas en vino abundante, ¿no? Más de 600 litros de vino nuevo. Aquí también, tanto así que recogieron 12 puertas final, se llama, cuando estuvieron saciados. ¿Dónde estamos? ¿Cuándo qué? Cuando estuvieron saciados, dijo a sus discípulos: reunid lo sobrante de los trozos para que ninguno se pierda. Lo reunieron pues y llenaron 12 canastos de trozos procedentes de los 5 panes de cebada que habían quedado de lo que habían comido. Muy bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y luego reúnen lo sobrante. Son los discípulos que lo reúnen por orden de Jesús para que ninguno se pierda. Se han propuesto 2 interpretaciones. Según León Dufour, se llama León Dufour. La primera tiene, La primera tiene en cuenta la palabra no perder, que remite a una frase del discurso de Jesús: obrad no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para ser vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre. Juan 6:7. Lo sobrante, al evitar que se pierda, simboliza ese otro alimento que permanece incorruptible. Muy bien. Jesús. La segunda interpretación. La segunda interpretación se basa en el tema del maná. Lo sobrante indica el contraste entre el pan que Jesús da y el maná que comieron los hebreos en el desierto del Sinaí. Los hebreos comían hasta saciarse, pero el maná se pudría cuando se conservaba de un día para otro, salvo el día sábado. El pan que da Jesús, en cambio, está destinado a permanecer, alusión a la palabra y a la Eucaristía. Interesante, ¿no? Muy Sí. bonito. Jesús nos da un pan que no se pudre, que se conserva la palabra de la Sagrada Escritura y el pan de la Eucaristía. Por eso que los católicos guardamos el pan en el sagrario, porque pensamos de que puede servir para enfermos, para otra persona, ¿no? Y no se pudre, la Eucaristía permanece mientras que haya pan, mientras que las hostias conserven su forma, ¿no? Sigue habiendo presencia de Cristo. Cuando se pudre, por supuesto, cuando nosotros tomamos la hostia en la Eucaristía, si se diluye y ya deja de ser pan, ya no está presente Cristo. Es un poco un instante, ¿no? Que la hostia se diluye rápidamente y ya no deja de ser pan. Entonces aquí está, mientras que el maná se pudría, el pan que Dios da, que es la palabra, permanece. ¿Alcanzamos a terminar o no? Yo creo que Sí, seguimos pues para terminamos, mira. Hasta aquí. ¿Qué mensaje podemos sacar de esta primera parte del milagro, la multiplicación de los panes? que Jesús también quiere que hagamos nuestra parte, que no es solo pedirle, sino actuar. Capitalizando lo poco que Lo tenemos, poco que tenemos, porque Dios puede acrecentarlo hasta que todo el mundo pueda beneficiarse. Es decir, no subvalorar, no despreciar lo poquito que tenemos de fe, de oración, de tiempo, de limosna, de caridad, porque Dios puede hacerlo crecer en forma. Sí, porque arranca de Felipe dice, hay alguien, Andrés dice, hay alguien que tiene apenas 5 panes de cebada, humilde, panes no de trigo ni sino de cebada, y 2 peces. Entonces, lo poco a los ojos de Dios puede ser el comienzo de un crecimiento, de una obra grande, ¿no? Eso se ve en la vida de los santos, en vida, ¿no? Que mire
los 12 apóstoles, 11 quedaron, ¿no? Sí. Crearon una inmensa multitud de creyentes, ¿no? San Francisco empezó él con su predicación y se le agregaron miles y miles de frailes que querían vivir con él. Lo mismo Ignacio de Loyola, ¿no? Empezó en la Universidad de París con unos cuantos, San Francisco Xavier, etc., y creció en la compañía con miles y miles de soldados. Lo que diga, Dios quiere que confiemos de que lo poquito que tenemos puede convertirse en una promesa grande para el futuro. Exactamente. No despreciar lo pequeño. Y todos creyeron finalmente, muchos por ver el signo, por ver el gran milagro, pero la invitación ahora es que finalmente, más pruebas para dónde, ya todos también podamos dar el paso a creer. Y creo que por lo menos aquí leyéndolo me trae como una valoración aún mucho más alta de la Eucaristía, de que es gratuita, de que adicionalmente es el alimento que va a permanecer. Ajá. Y pues creo que esta parte es, digamos, esa es el milagro que se nos da a nosotros cada vez que vamos a la Sí, Eucaristía. es un milagro, se repite. Se repite ese milagro. Mientras sigamos en gracia, yo creo que la presencia de Cristo sigue ahí también. Jesús es único, pero en cientos de miles de capillas donde se celebra la Eucaristía se convierte en una multitud. Claro, ahí la multiplicación. Sí, Claro. y en todo momento, teniendo en cuenta que la hora es diferente en cada continente, en cada país, ¿no? En cada momento casi se Siempre está se celebrando está una Eucaristía en alguna parte del planeta, ¿no? Claro. En China, en Corea, en África, en Australia, ¿no? Siempre Jesús está disponible para ofrecer su palabra, en la Escritura, y su propia presencia. Y con él todo da lugar a gesto de bondad, de sacrificio, etc., ¿no? Sí. Muy bien. Terminamos entonces hoy. Terminamos el versículo Empezamos la próxima en el 14, El 14. 14-15. 14 y 15. Muy bien. ¿Se acuerdan? Bueno, terminamos con nuestro rezo al Padre Nuestro. Listo. Bueno. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, Padre nuestro. Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Gracias.